amigos, ¿cómo están? Bien, el primer curso que vamos a dejar en internet. Vamos a tener varios cursos. Este va a ser el curso para los operadores de riego. Aquí vamos a mostrarles cuáles son los cursos que vamos a ir colgando en YouTube. El primer operador de riego va a tener el código AB o color verde, cosa que ustedes identifiquen las transparencias. Cuando vean en la esquina superior derecha, si ven un círculo de color verde, es para operadores de riego. ¿Ok? Para los diseñadores de riego va a ser el código D o color azul o celeste, que también va a estar en la esquina superior derecha, un círculo con un color celeste. ¿Ok? Eso va a ser para quienes quieran seguir el curso de diseñador de riego. Y para los instaladores, que siempre está el problema que se les enseña a los instaladores en riego. Si se pueden, hay muchos aspectos de campo, de terreno que se pueden enseñar, pero para eso hay que tener experiencia. En este caso la tenemos. Y vamos a preocuparnos de hacer un curso para los instaladores que les permita mejorar sus capacidades y por lo tanto mejorar el nivel de instalación y seguramente la empresa riego o el contratista asegurar o dar una garantía superior al sistema de riego. Y eso van a tener el código E, va a ser de color lila, yo creo que es un color lila, y también va a estar en la esquina superior derecha. Los datos de la empresa, bueno, están en la página web. Muchos años dedicados yo personalmente al tema riego, así que, bueno, creo que es hora de empezar a compartir el conocimiento. Y qué mejor manera de hacerlo por las nuevas plataformas para uno que tiene más de 30, compartir la experiencia con ustedes, y eso también es bastante gratificante. Este curso ya lo hicimos algunas empresas de fruta, no voy a nombrar la empresa, pero una empresa muy grande exportadora de fruta a todos los operadores de riego, quedaron bastante contentos, pero ahora lo hemos estado ajustando un poco para que alcancen los mejores objetivos y ustedes tengan el mejor desenvolvimiento en terreno. Entonces, acá partimos con la clase número 1, que es para los operadores de riego, y que van a ser alrededor de 15 o 16 clases, donde vamos a tocar diferentes aspectos de la operación del riego, pero tenemos que enseñar algunas cosas, o sea, hay que tener una base y sobre esa base empezar a construir. No llegar y empezar a hacer recomendaciones, porque si ustedes tienen una mala base o aprendieron mal de alguien o aprendieron solo a veces, que puede también ser muy incorrecto, pero si tienen una mala base vamos a construir mal el edificio y se nos van a derrumbar. Entonces vamos a repasar algunas cosas importantes durante el curso. En general las clases para empresas son más largas. Aquí voy a tratar de hacerlas más cortas, pero más clases. Entonces a lo mejor puede que de las 15 sean un poco más. Para que no sea aburrido, total van a estar ahí y ustedes van a poder escucharlas las veces que quieran. Partamos entonces. El contenido del curso se los debo para la próxima clase. Y partamos con la primera diapositiva. Bueno, lo más importante es revisar cuál es el estudio del arte del riego. El estudio del arte se refiere cuando uno hace una pequeña revisión de lo que ha existido o de lo que existe en riego hasta el minuto en el cual yo estoy haciendo el curso. O sea, hago recapitulo o reviso y verifico qué es lo que hay puesto en el riego hoy día en relación a los temas, la importancia, etcétera. Y para eso hacemos un estudio del arte del riego y lo que vamos a mostrar en esta clase. Primero, enmarcar un poco esto, la importancia de la operación de un sistema de riego. ¿Cuál es la importancia de operar bien un sistema de riego? Va a radicar finalmente en que los elementos de producción o los factores de producción se puedan expresar de la mejor manera posible. Por ejemplo, el crecimiento vegetativo, la producción, se expresen de la mejor manera y eso produzca unos rendimientos al menos que permitan sustentar la producción agrícola. Dentro de otros objetivos que pueda tener el riego, pueden ser objetivos específicos, por ejemplo, hacer riegos para hacer un lavado de suelo antes de la temporada de riego oficial, incorporar al sistema de riego la fertirrigación, que hoy día es prácticamente una obligación hacerlo,
Pero el objetivo de riego final siempre es la producción agrícola. O sea, eso es lo que nosotros estamos apuntando del punto de vista productivo, es decir, que se genere un negocio a partir de la agricultura. Yo soy ingeniero agrónomo, pero hay mucho profesional de otra área, y yo ahí soy sumamente estricto, mucho profesional de otra área que se meten en la parte del riego y lo ve como una especie de enamoramiento con la agricultura. Es decir, para ellos lo más importante es que se produzca, pero no tienen objetivos productivos. Es decir, para nosotros lo más importante es que se produzca, ¿no es cierto?, cumpliendo con todos los sistemas, biosistemas, la naturaleza, sin dañar eso, que es nuestro marco productivo, pero que los sistemas sean productivos. ¿Ya? Aquí no hay una especie de romanticismo con la agricultura. Aquí vamos al callo, queremos que esto funcione bien, porque nos permite generar un negocio a partir de esto. ¿Ya? No es un estilo de vida, es un negocio. Que sea un estilo de vida está bien, pero eso es secundario. La otra importancia de la operación de los sistemas de riego es hacer una mantención correcta. Y la mantención significa no solo preparar el equipo, sino también saber qué repuestos puedo comprar, qué repuestos puedo instalar, cómo evalúo los repuestos que vienen, asumiendo que ustedes tenían originalmente un sistema de riego que funcionaba relativamente bien. Cuando son sistemas de riego que están con problemas, hay que hacer reingeniería, y ese otro tema que lo vamos a tocar tangencialmente en este curso de operación. Después, la correcta operación del equipo riego, que eso es, en el fondo, cumplir con una serie de protocolos y pasos para saber uno qué es lo que está ocurriendo y que lo estoy haciendo bien al momento de regar, y saber cuáles son los límites de mi equipo riego, es decir, cuáles son las capacidades máximas que yo tengo disponibles en este equipo riego para hacer riego en los peores momentos, por ejemplo, un verano muy caluroso, o tengo un problema productivo y tengo que sobreregar por algún motivo, etc. La importancia de un sistema de riego en la operación, me refiero, es fundamental tener a las personas indicadas haciendo la operación de los sistemas de riego, que tengan conocimientos, que tengan base, que tengan instrucción y que entiendan que el objetivo del riego es tener un sistema productivo rentable. ¿No? El riego no se puede transformar en un dolor de cabeza o en el factor que hace que mis sistemas productivos no sean rentables. Eso no puede ser. Ahorrar en riego es la estupidez más grande que puede hacer un agricultor o que puede hacer un inversionista. Es decir, en riego no se puede ahorrar. Yo creo que hay dos cosas en las cuales no se puede ahorrar. La calidad de la plantación de la planta, es decir, cuando yo elijo una planta, por ejemplo, un huerto palto, el vivero, la calidad de la palta, o la calidad, perdón, del palto, o si son viñedos o amesa, esa planta tiene que ser muy buena. Y lo otro es el sistema de riego. Yo creo que esas son las dos pilares fundamentales de esto. A lo mejor un agrónomo experto en otra cosa diría que también en la fertilización o otros elementos, pero yo creo que la plantación y el riego son las dos que ahí no se puede ahorrar. O sea, ahí hay que hacerlo bien y ahí hay que gastarse las lucas. Bueno, aquí un poco graficar que el operador de riego tiene que conocer muy bien cuál es su equipo de riego, si tiene un Fórmula 1 o tiene un auto colección, ¿no es cierto?, que es muy bonito, que corre, que está enchulado, pero que no va a ser nunca un Ferrari. Entonces, parte del curso es enseñarle a ustedes qué es lo que tiene. Puede que la realidad no sea de las mejores, como nos ha pasado con algunos clientes, pero sí es importante que el operador tenga la claridad de qué es finalmente el auto que tiene ahí para conducir. Porque finalmente el agrónomo asesor, o el agrónomo jefe, o el gerente de producción, o el propietario, o los accionistas, o los directores de la sociedad, le van a exigir al operador de riego un montón de cosas, ¿ya? Y que a lo mejor no se pueden cumplir porque el sistema de riego no lo permite. Lamentable, pero es la realidad. Vamos a volver a los estudios del arte del riego agrícola, pero en este estudio del arte lo que hicimos fue agruparlo por décadas, para un poco tratar de conducirlo históricamente los avances que ha tenido el riego. Bueno, en la antigüedad, estamos hablando de la época de los egipcios, los fenicios, el riego comienza cuando el hombre se da cuenta que ya no puede salir a recolectar por algunos motivos, se lo comían los leones a lo mejor, o cruzar los desiertos era imposible. Entonces algunos
los más avanzados intelectualmente dijeron, mira, lo que hay que hacer es que cultivar los alimentos. Eso puede ser una opción buena, y cultivar los alimentos nos va a permitir mantenernos donde estamos viviendo, pero tener el alimento para mantener la familia y mantener una estructura social. Entonces, al principio cultivaban al borde de los ríos, ¿no es cierto? La historia del Nilo es muy conocida, que el agua subía, dejaban las orillas con agua, después el río bajaba y cultivaban ahí, pero eso empezó a variar con el tiempo, y finalmente dijeron, oye, no nos alcanza la superficie, vamos a tener que meternos un poco más adentro de la orilla, pero ahí el río no sube ni baja y hay que conducir el agua. En ese minuto apareció el riego, en ese minuto. El resto, andar acarreando el agua con botellas como está ahí, con jarrón y todo, yo diría que eso no era riego, eso era simplemente llevar el agua de un lado a otro por las piernas humanas, no era más que eso. Pero cuando el hombre empieza a mover el agua por medio de canales, lo que hace es empezar a regar. ¿Ok? Yo creo que eso es. Entonces, el riego agrícola, de acuerdo a eso, se cree que se originó en el río Nilo, en el antiguo Egipto. Después, en Mesopotamia, la civilización sumeria. Ustedes saben que ahí en Mesopotamia ocurrió la formación de las civilizaciones modernas. O sea, ahí ocurrió todo, ahí pasó todo. Entonces ahí también se asume que el riego se fue mejorando, ¿no es cierto? Canales de riego en toda esa zona que es un triángulo. Bueno, ahí se comenzó, ¿no es cierto?, a desarrollar el riego por el ser humano. Los árabes también desarrollaron la conducción, eso lo vemos en España, los que han tenido la oportunidad de viajar, o por último los que han tenido la oportunidad de ver algunas imágenes o videos, se ven unos acueductos que son lo que está en la fotografía a mano izquierda. Aquí les pido perdón porque al pasar el archivo a PDF, las fotos se me superpusieron en algunos textos, pero en este minuto no es nada importante. Bueno, la conducción en los acueductos, que uno piensa que era una autopista para que pasaran los caballos, en realidad no, son canales como está a la derecha, ¿no es cierto? Hay dos líneas de canales por donde se conducía el agua, y esos acueductos lo hacían altos porque el bombeo se hacía por gravedad, es decir, tenían que mantener las columnas de agua a una suficiente inclinación para que se movieran de un punto al otro, y eso significaba que, por ejemplo, en un valle tenían que elevar el agua, y eso lo hacían con estos arcos que construían, y sobre esos arcos habían unos canales por donde se conducía el agua, que eran los llamados acueductos. Después vamos ya a la época moderna, en la década de los años 30, el riego ya está en una transición con métodos tradicionales y tecnología emergente. Vamos a mirar un poco a Estados Unidos, porque Estados Unidos era un poco nuestra base o nuestra mayor importancia del punto de vista de la tecnología. Primero, la dependencia de métodos tradicionales era el riego por gravedad, es decir, era simplemente conducir el agua por surco en la tierra y llevarlo de un lado a otro. Después el riego se impulsó producto de las crisis económicas en Estados Unidos. Habían programas de recuperación económica muy americanos que lo que hacían era fomentar la superficie plantada, y para eso el Estado entregaba recursos y impulsaba el riego. Tecnología emergente, empezaron a aparecer nuevos sistemas de aspersión. Más adelante vamos a ver algunos recortes de revistas de la época, donde todavía en esa época se vendían unos sistemas que eran muy buenos, que hoy día todavía existen, pero eran los primeros sistemas ya de riego por aspersión y sistemas de riego por goteo, y empezaron las primeras investigaciones y extensiones agrícolas para poder determinar cuáles eran las mejores formas de aumentar la producción agrícola con menor cantidad de agua. Y hay algo que lo puse yo en esta clase, que es muy interesante, que se llama el impacto del Dust Bowl, que fue un fenómeno de una serie de tormentas de polvo y sequía severa en las regiones de las grandes llanuras en Estados Unidos. Hay una fotografía, hay incluso un sitio web que solamente habla de este tema, que ustedes lo pueden visitar, que es bastante interesante porque muestra los daños producto de estas tormentas de arena. Les recuerdo suscribirse, poner un like si les gusta esto, para seguir poniendo cursos de riego que tengan, ojalá, los 3
los 3 cursos, la suite completa de cursos de riego. Y compartan también el contenido con otras personas que les puede interesar. Como les dije, este curso ya está aprobado, ya se ha hecho, funcionó muy bien, así que eso nos motivó para hacerlo ya extensivo a todos los que quieran participar y se quieran sumar. A ver, el fenómeno Dust Bowl o las tormentas de arena se prolongó entre los años 32 al 39 y después fue precedido por un largo periodo de precipitaciones por debajo de la media, es decir, llovía más de lo normal. El efecto se provocó por condiciones persistentes de sequía, favorecidas por años de prácticas de manejo del suelo que dejaron al mismo susceptible a la acción de la fuerza del viento, es decir, no se supo cultivar, es decir, producto de la sequía se abandonaron los cultivos, los suelos se quedaron desnudos y se produjeron algunos efectos climáticos, físicos climáticos, que produjeron este efecto llamado Dust Bowl, y que seguramente en esos años, si hubiéramos estado hoy día, habrían dicho que era producto del cambio climático, y en verdad fue algo que se pudo revertir. Fue terrible. Hay unas fotografías muy, muy especiales. Los invito, si tienen tiempo, a buscarlo en internet, y hay un sitio especial de esto en Estados Unidos, donde junta toda la historia y todo el daño que se produjo y cómo fue solucionado. Aquí tenemos las tormentas, así que a los campos los niños iban con máscara al colegio y con anteojos para poder pasar la tormenta, y fue bastante terrible, produjo desplazamiento de la familia, problemas de alimentación, problemas económicos, etc. Pero salieron adelante, así que esto es posible de solucionarse, es decir, es algo que es posible de salvar. Llevamos hasta este minuto, creo que 18 minutos de curso. Yo creo que esta clase la vamos a dividir en 2, y vamos a ir haciendo la próxima clase, el final de esta y el inicio de la clase 2 o la clase 2 completa. ¿Ok? Miren, aquí hay otra fotografía, Novedad Agrícola. Esta es la empresa española, la original, por decirlo así, que estaba en España. Ya en esos años, estos años de haber sido, estamos ya en la década de los 60, los españoles ya estaban viendo la forma de optimizar el riego. Los israelitas también. No tengo ninguna fotografía, creo que de Israel en este minuto, no por temas personales para nada, pero cuando hice las clases, me aparecieron estas fotografías de América, de Estados Unidos y de España, que me gustaron mucho porque son muy antiguas, ¿ya? Y uno ve eso, y yo no había nacido en esa época, pero me hace gracia ver eso, que el hombre siempre ha estado preocupado de sacar adelante lo que es la alimentación, y en este caso a través del riego. Bueno, ¿qué pasó en los años 60? Se mecanizó el riego. Antiguamente el riego se llamaba riego mecanizado, era un término bien especial. Yo me acuerdo que tenía profesores que nos hablaban del riego mecanizado. Yo me imaginaba un tanque con agua, o un camión con agua, pero no, se refería más al sistema de riego por aspersión, con estos pitones grandes que les llaman pájaros en algunos países, estos aspersores gigantes que son como de bomberos, ¿no es cierto?, que tiran muchísima agua. A eso se le llama el riego mecanizado, o al uso de estos carretes también que se usan en ganadería. Pero ese riego después mecanizado pasó a llamarse también riego de alta frecuencia, o el famoso RALF, que también se llamaba. Bueno, después del desarrollo de sistemas de riego por aspersión, estos sistemas permitían una distribución más uniforme del agua. O sea, se dieron cuenta que el agua se podía llevar a la planta. Lo que pasaba antiguamente con los riegos por surco, o incluso los riegos californianos, que son riegos también por riegos manuales, solamente con distribución de válvulas para distribuir el agua, era que el agua se esparcía básicamente por todo el suelo. No había una concentración a nivel radicular, a nivel de la planta. Entonces, los españoles, los israelitas y otros países, Estados Unidos, los más avanzados, empezaron a entender que el agua había que llevarla a la planta. La planta era la que producía la producción agrícola, y era la que producía finalmente los ingresos económicos. Así que empezaron a desarrollar diferentes sistemas. La ingeniería hidráulica también se metió, empezó a mejorar los diseños, la construcción de sistemas más eficientes y sofisticados. Se empezaron a generar algunos papers, documentación, capacitaciones,
Y la agronomía, que estaba yo creo que un poco al margen de esto, estaba un poco como exportador, dijo, oye, ¿sabéis que esto del agua es bueno para la producción agrícola? Es bueno para nosotros que somos los que producimos y tenemos que meternos en este tema, hay que participar y hay que sacar adelante lo que significa el riego para los cultivos. Se agregaron algunos elementos, por ejemplo el uso de plástico, que era un tema que hasta ahí no se usaba, o sea, las tuberías eran de aluminio, pero apareció el plástico o el polietileno finalmente, que es lo que se usa. Y ya en la década de los 70 ya empezó esto a avanzar más rápidamente. Es un recorte de una revista. El señor que está ahí con los anteojos mostrándole las papas, ese es el vendedor del equipo riego. ¿Ya? Y el señor que está con la papa, no con la papa, sino con la planta de papa en la mano, en teoría el agricultor. Entonces le dice, mire señor, aquí usted mire el tamaño de papa que ha sacado, o patata para los españoles, y esto gracias a nuestro sistema de riego que es por tubería de aluminio, que era un sistema de aspersión, hoy día eso se llamaría un sistema de cobertura total. Pero esos sistemas todavía no existen, ya estamos hablando que eso es de los años 70. Entonces los metros tradicionales se empiezan a dejar atrás, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer nuevos sistemas más sofisticados, que no sé, de sofisticados no tenían mucho, pero había que llevar elementos, había que poner elementos en el campo para que funcionaran, es decir, había que llevar tuberías, había que llevar polietileno, había que instalar cosas, no era solamente llevar el agua. Entonces aparece el riego por aspersión, que es lo de la fotografía, que es una cobertura total, después el riego por goteo, que lo empiezan a llevar por tubería, a lo mejor sin mucha tecnología desde el punto de vista del gotero, pero empiezan a conducir el agua ya a la planta, y empiezan también los sistemas de control, es decir, oye, si vamos a regar y vamos a llevar el agua, hagámoslo en ciertos periodos, en tales momentos, que dure tanto, y aparece el concepto de tiempo y frecuencia, que finalmente uno de los dos, yo diría que son las dos variables más importantes del riego, el tiempo y frecuencia, el resto es lo mismo, le damos la vuelta por acá, la vuelta por el otro lado, y finalmente lo importante es el tiempo y la frecuencia, eso mete sobre la cabeza porque es lo más importante finalmente que les va a permitir regar bien. Y aparece también el tema de la conciencia ambiental. Ya en la década de los 80 ya aparece la microirrigación como concepto, que es lo que era llevar el agua a la planta, es decir, yo voy a microirrigar las plantas una por una, que es algo muy loco, pero que con el gotero se logró hacer. Se empiezan a automatizar los procesos, es decir, hay un programador de riego, ¿no es cierto? Ahí dice sensores, no sé qué tantos sensores en los años 80 podían estar disponibles para el riego, me imagino que algunos que otros, pero en general eran, aquí los medidores de humedad que hoy día conocemos no existían. ¿Ya? Ahí se usaban tensiómetros que había que cargar con agua coloreada, yo eso lo hice cuando era cabro, y eso era de la prehistoria, o sea, había que ir a medir con papel y lápiz, el relojito del tensiómetro, recargarlo, dejar remojando las cápsulas, otra onda, otra tecnología. Después tecnología de control del agua, sí, válvulas eléctricas, sí, y controladores remotos, sí, conservación del agua, obviamente, porque aumentó la eficiencia del riego, por lo tanto empezó a sobrar agua por hectárea, y eso permitía regar más hectáreas, y empezaron ya los centros de investigación y desarrollo a tomar esto como un elemento importante para la producción agrícola. Los sistemas de riego de la década siguiente los vamos a dejar para la próxima clase, donde vamos a terminar la clase 1 y vamos a comenzar la clase 2. ¿Ok? Los dejo invitados, recuerden suscribirse, compartir, comentar. Y nada, pues bienvenido, espero que les guste y vamos a seguir avanzando. Los dejo. Gracias a todos. Chao.